No esperaba visitas. Mi esposo estaba en una reunión, como siempre, y yo había pasado el día ocupándome de la rutina del hogar. Me quedé inmóvil por un momento, sintiendo un ligero escalofrío antes de escuchar los golpes en la puerta. Fueron secos, firmes, sin el titubeo de alguien que duda antes de entrar. Me sequé las manos con un paño, inhalé profundo y abrí la puerta. Ahí estaba él. De pie, con la maleta al hombro, con esa expresión serena que no dejaba entrever nada. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo vi que mi mente tardó en procesar su presencia. No era el mismo. Su postura, su mirada, la forma en que me observó de arriba abajo como si analizara hasta el más mínimo detalle, todo era distinto. Su voz sonó grave, segura, como si no hubiera espacio para réplica. «Voy a quedarme aquí un tiempo». No lo preguntó. No buscó aprobación. Lo afirmó con una naturalidad que me dejó sin respuesta. Me moví lentamente para darle paso, sin quitarle los ojos de encima. Cruzó el umbral como si nunca se hubiera ido, con la misma tranquilidad con la que alguien vuelve a un sitio que siente suyo. Cerré la puerta con un movimiento mecánico mientras él dejaba su maleta sobre el sofá sin siquiera mirarla. Su atención estaba en la casa, en cada rincón, en cada objeto, como si memorizara los cambios que habían ocurrido en su ausencia. Cuando su mirada volvió a mí, sentí algo extraño en el pecho. No era la mirada de un hijo reencontrándose con su madre. Me dirigí a la cocina sin decir nada. Sentí sus pasos siguiéndome a un ritmo pausado, sin prisa, sin titubeos. Puse agua a hervir y saqué 2 tazas por inercia. Lo encontré sentado a la mesa, con la misma postura relajada pero expectante. No apartó los ojos de mí cuando me senté frente a él. Hubo un silencio pesado antes de que hablara. «No preguntaste por qué volví». Su voz tenía un matiz casi divertido, pero en sus ojos no había rastro de juego. Mantuve la calma y respondí con simpleza. «Pensé que me lo dirías cuando estuvieras listo». Esbozó una ligera sonrisa antes de encogerse de hombros. «Tal vez nunca lo esté». No insistí. Sabía que no sacaría respuestas si él no quería darlas. El vapor de la taza de té se elevaba entre nosotros, pero el ambiente seguía siendo frío. Bebí un sorbo lentamente mientras sentía su mirada fija en mí. No me atrevía a sostenerla demasiado tiempo. No podía identificar qué me incomodaba exactamente. Tal vez la seguridad con la que se movía, como si nada hubiera cambiado. Tal vez la forma en que su presencia llenaba la habitación, haciéndola parecer más pequeña. Me levanté antes que él, recogiendo su taza aún llena. Mientras lavaba los platos en el fregadero, sentí su mirada en mi espalda. No me giré. Escuché cómo se levantaba, cómo tomaba su maleta y se dirigía a la habitación de invitados sin decir una palabra. Me quedé un rato en la cocina, con las manos apoyadas en la encimera, con la sensación de que algo invisible había cambiado en la casa. Subí las escaleras con pasos lentos, tratando de no hacer ruido. Cerré la puerta de mi habitación con suavidad y me apoyé contra ella por un momento. Mi respiración estaba más pesada de lo normal. No entendía por qué me sentía así. No era la primera vez que él volvía a casa después de una larga ausencia. Pero esta vez era diferente. La noche estaba en silencio absoluto cuando me acosté, pero el sueño no llegaba. La sensación de inquietud seguía ahí, como una presencia en la oscuridad. Escuché un crujido en el pasillo. Me tensé. Pasos. Lentos, pausados. Se detuvieron justo frente a mi puerta. Mi corazón golpeaba fuerte en mi pecho. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Pasaron segundos que parecieron eternos. No hubo más sonidos. El silencio se alargó, pesado, aplastante. Finalmente, cuando sentí que podía moverme de nuevo, giré la cabeza hacia la puerta y vi la luz del pasillo encendida. La sombra bajo la rendija permaneció ahí, inmóvil. Los días siguientes transcurrieron en un estado de tensión contenida, una que se escondía detrás de las interacciones cotidianas, detrás de cada mirada sostenida por más de lo necesario, detrás del silencio que parecía extenderse entre nosotros como un hilo invisible que ninguno de los dos intentaba cortar. Su presencia llenaba la casa de una manera extraña, sin ser intrusiva, pero tampoco distante, como si el espacio le perteneciera tanto como a mí. Se movía con una seguridad que desafiaba el tiempo que había pasado lejos,
Ocupaba los rincones con naturalidad, dejaba su chaqueta en el respaldo de una silla, usaba la cocina como si siempre hubiera estado aquí, y en ningún momento pidió permiso para ello. Observé cómo encontraba su lugar con una facilidad desconcertante, cómo convertía cada tarea en una oportunidad para hacer notar su presencia, arreglando una bombilla que llevaba semanas sin funcionar, limpiando el porche antes de que yo pudiera hacerlo, ofreciéndose a llevar las bolsas de la compra antes de que yo siquiera pensara en pedírselo. Su comportamiento era impecable, su actitud atenta, todo en él parecía diseñado para hacerme sentir cómoda y, sin embargo, la incomodidad se hacía cada vez más evidente en mí. No entendía si era por la forma en que su voz sonaba cuando pronunciaba mi nombre, pausada, como si lo probara en la lengua antes de soltarlo, o por la manera en que sus ojos se fijaban en mí en los momentos más inesperados, sin apartarse cuando yo intentaba esquivar su mirada. Una tarde, mientras preparábamos la cena, conversación fluyó con naturalidad hasta que, sin darme cuenta, me giré y lo encontré demasiado cerca. No fue un movimiento repentino, no hubo sorpresa en su rostro, solo la certeza de que estaba ahí, invadiendo un espacio que de alguna manera había dejado de ser solo mío. No se apartó de inmediato. La pausa se alargó más de lo necesario. Sus ojos recorrieron los míos con una lentitud que hizo que mi piel se tensara. Un segundo, 2, 3. Su respiración se mezclaba con la mía. Me sentí atrapada en algo que no supe cómo definir. Pero entonces, casi con indiferencia, sonrió levemente y retrocedió, como si nada hubiera pasado, como si la electricidad en el aire no hubiera existido. Quise convencerme de que era mi imaginación, de que la incomodidad venía de mí y no de él, pero esa noche, cuando finalmente me acosté en mi habitación, no pude evitar pensar en la forma en que se había quedado allí, mirándome sin decir nada. Giré en la cama, inquieta, con la sensación de que algo en la dinámica entre nosotros estaba cambiando de una forma que no terminaba de comprender. Me repetí que no debía darle importancia, que era solo mi mente jugando conmigo, pero cuando cerré los ojos, la imagen de su mirada fija en la mía seguía ahí, persistente, ineludible, instalada en un rincón de mi conciencia del que no podía deshacerme. El sonido del motor llenaba el silencio entre nosotros mientras la carretera se extendía frente a mí en una línea interminable. Afuera, el cielo gris amenazaba con lluvia, y dentro del coche, el ambiente era igual de denso, cargado de algo que no sabía nombrar. Mis manos se aferraban al volante con más fuerza de la necesaria, mientras él se acomodaba en el asiento del copiloto con esa misma calma impenetrable que lo había acompañado desde el día en que volvió. No hablábamos, pero su presencia lo decía todo. Podía sentirlo, incluso sin mirarlo, su cuerpo relajado, su respiración tranquila, la manera en que cada tanto giraba el rostro hacia mí como si estuviera esperando algo. Había insistido en acompañarme al pueblo con la excusa de que le vendría bien salir un rato, pero ahora que estábamos aquí, en este espacio cerrado, sin distracciones, sin testigos, la decisión me parecía un error. Sentía la necesidad de llenar el silencio con palabras vacías, con cualquier cosa que alejara el peso de su mirada. Pero antes de que pudiera hacerlo, fue él quien rompió la calma con un comentario casual. «No pareces cómoda», dijo sin apartar la vista del camino. Fingí una risa ligera y respondí con la mayor naturalidad que pude. «No es nada, solo estoy concentrada». «En la carretera», murmuró con un tono que no supe interpretar, como si encontrara divertida mi necesidad de mantener las manos tan firmes sobre el volante. No respondí. No quería seguir el juego. No quería caer en la trampa de analizar cada una de sus palabras. Pero entonces añadió, con esa voz tranquila, casi perezosa, «De todos modos, siempre fuiste de las que prefieren tener el control, ¿no?» Lo miré de reojo, sintiendo una corriente helada recorrer mi espalda. Su expresión era neutra, pero en sus ojos brillaba algo más. «No sé de qué hablas», contesté en un intento de cortar la conversación. «Claro que lo sabes», replicó, y la forma en que lo dijo me hizo tragar saliva. Su tono no era agresivo, no era provocador, pero contenía una certeza que me inquietó. Me aferré al volante con más fuerza y mantuve la vista fija en la carretera, ignorando el peso de sus palabras, fingiendo que no había notado la forma en que su atención se fijaba en cada uno de mis gestos. El resto del trayecto transcurrió en ese mismo silencio tenso, hasta que finalmente dimos la vuelta para regresar a casa. Fue entonces cuando ocurrió.
Estábamos detenidos en un semáforo, la lluvia comenzaba a caer con suavidad contra el parabrisas, y en el preciso instante en que fui a ajustar el volumen de la radio, su mano rozó la mía. No fue un toque accidental, o si lo fue, no hubo prisa por apartarlo. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta, sintiendo el calor de su piel contra la mía, el tiempo suspendido en un segundo que pareció eterno. No me atreví a mirarlo. No me atreví a moverme. Pero él tampoco lo hizo. Y cuando finalmente el semáforo cambió y retiré la mano, sentí que algo había cambiado de forma irrevocable. El resto del trayecto lo pasé en un estado de alerta silenciosa, con el corazón latiendo con una intensidad absurda, con la mente intentando racionalizar lo que acababa de pasar. Pero no tuve tiempo de procesarlo, porque cuando finalmente llegamos a casa y apagué el motor, cuando estaba a punto de abrir la puerta para salir del coche, sentí su mano en mi muñeca. Fue un movimiento rápido, pero contenido, lo suficiente para detenerme sin violencia, para obligarme a girarme hacia él. Y entonces vi su mirada. Intensa. Decidida. Sostenida en la mía sin una pizca de duda. Y antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera formular una protesta, antes de que pudiera encontrar la manera de ponerle nombre a lo que estaba pasando, él cerró la distancia y me besó. El beso me paralizó, pero no lo correspondí. El impacto fue demasiado grande, demasiado repentino, demasiado equivocado. Apenas sentí la presión de sus labios contra los míos, reaccioné instintivamente, apartándome bruscamente y abriendo la puerta del coche con torpeza. El aire frío de la noche golpeó mi rostro cuando salí apresurada, sin atreverme a mirarlo, sin poder procesar lo que acababa de ocurrir. Caminé hacia la casa con pasos rápidos, con el corazón latiendo con violencia, con la respiración entrecortada, sintiendo su presencia a mi coche con torpeza. El aire frío de la noche golpeó mi rostro cuando salí apresurada, sin atreverme a mirarlo, sin poder procesar lo que acababa de ocurrir. Caminé hacia la casa con pasos rápidos, con el corazón latiendo con violencia, con la respiración entrecortada, sintiendo su presencia a mis espaldas como una sombra pesada. Cerré la puerta detrás de mí con más fuerza de la necesaria y me quedé allí, de pie en la oscuridad del pasillo, con las manos temblorosas. ¿Qué acaba de pasar? No tenía respuesta. No podía permitirme tenerla. Subí las escaleras casi en automático, cerré la puerta de mi habitación y me apoyé contra ella, sintiendo el peso de mi propio cuerpo como si no pudiera sostenerme. Mi mente era un caos, los pensamientos chocaban entre sí sin orden ni lógica. Intenté convencerme de que todo había sido un error, un momento de confusión, algo que no debía repetirse, algo que debía enterrar en lo más profundo de mi memoria antes de que se convirtiera en algo más grande. Me metí en la cama sin cambiarme de ropa, con la piel aún tensa, con la sensación de sus labios persistiendo en mi mente como un eco imposible de borrar. No debió pasar. No volverá a pasar. Me repetí esas frases como un mantra, pero no sirvió de nada. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad. Me obligué a levantarme temprano, a preparar café como cualquier otro día, a moverme por la casa con la misma rutina mecánica que me había mantenido en equilibrio durante años. Pero todo estaba torcido. Cada movimiento me recordaba la noche anterior, cada sonido en la casa me ponía en alerta. Bajé a la cocina esperando que él no estuviera, esperando ganar tiempo antes de enfrentar lo inevitable, pero cuando llegué, lo encontré ahí, sentado en la mesa, tomando café con la misma tranquilidad de siempre. No había tensión en su postura, no había rastro de incomodidad en su rostro. Me miró, pero no dijo nada. Como si nada hubiera pasado. Y eso fue lo que más me desconcertó. Lo observé con incredulidad, esperando algún signo de arrepentimiento, algún gesto que indicara que entendía la gravedad de lo ocurrido, pero no encontré nada. Su actitud era serena, despreocupada, como si el beso de anoche no hubiera existido. Sentí como algo dentro de mí se revolvía entre la confusión y la ira. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿Cómo podía fingir que todo seguía igual? Intenté hacer lo mismo. Caminé hasta la cafetera, serví mi taza con manos tensas y me senté frente a él, evitando su mirada. Pero cada sorbo tenía un sabor amargo, cada gesto me recordaba que todo había cambiado. Mi esposo entró en la cocina unos minutos después, inmerso en su propio mundo, revisando correos en su teléfono, hablando de reuniones y plazos como si nada más importara.
No notó nada extraño, no sintió la tensión que flotaba en el aire, no miró 2 veces en nuestra dirección. Y por primera vez en mucho tiempo, su distracción me resultó insoportable. Si él supiera. La culpa me golpeó como un puño cerrado, clavándose en mi pecho como un peso del que no podía escapar. Pero más que la culpa, lo que realmente me atormentaba era otra cosa. No podía dejar de pensar en el beso. Cada vez que cerraba los ojos, lo revivía. La sensación de sus labios contra los míos, el calor de su piel, la manera en que me había sujetado sin darme tiempo a reaccionar. Lo que más me aterrorizaba no era que hubiera ocurrido. Era que mi mente volvía a ello una y otra vez. Me obligué a concentrarme en otras cosas, en los pendientes del día, en cualquier distracción que alejara ese recuerdo de mi cabeza. Pero cada vez que lo veía, cada vez que su mirada se cruzaba con la mía, sentía que me desafiaba en silencio. Él sabía que no podía olvidarlo. Y eso lo divertía. El peso de la culpa me ahogaba, cada pensamiento era una batalla contra el recuerdo del beso, contra la imagen que se repetía en mi mente como una cinta rota. Necesitaba borrar esa sensación de mi piel, necesitaba recuperar el control sobre mí misma, necesitaba demostrarme que todo seguía en su lugar, que nada había cambiado. Mi esposo estaba en la sala revisando documentos, ajeno a todo, perdido en su rutina de siempre, con su camisa impecable, con su expresión seria, con la misma estabilidad predecible que había definido nuestro matrimonio durante años. Me acerqué sin pensarlo demasiado, dejando que mi instinto guiara mis movimientos, envolviendo mis brazos alrededor de su cuello desde atrás, apoyando mi rostro en su hombro con un susurro apenas audible. Sentí su sorpresa antes de que respondiera, su rigidez antes de que su cuerpo aceptara mi contacto, pero finalmente giró, mirándome con algo que parecía entre duda y agrado. No solía ser yo quien iniciaba nada, hacía tiempo que las muestras de cariño entre nosotros se habían vuelto un acto mecánico más que una necesidad real, pero esta vez quería que fuera distinto, necesitaba que fuera distinto. Lo besé sin darle tiempo a pensar, sin dejar que analizara la razón detrás de mi urgencia, sin permitir que su mente se interpusiera entre nosotros. Pero apenas sus labios se fundieron con los míos, sentí que algo estaba mal. No era la sensación que esperaba, no era la calidez que necesitaba. No era él a quien imaginaba. El pánico se deslizó entre mis pensamientos como una sombra oscura, empujando la culpa hasta lo más profundo de mi estómago, retorciéndose como un nudo apretado. Cerré los ojos con fuerza, intentando concentrarme en el momento, intentando forzarme a sentir lo que debía sentir, pero en el silencio de la habitación, en la cercanía de nuestros cuerpos, todo lo que podía pensar era en otra persona. En otra mirada. Mi respiración se volvió inestable y él lo notó. Se apartó ligeramente, sus ojos buscando respuestas en mi rostro, pero yo no le di ninguna. Me obligué a sonreír, a fingir que todo estaba bien, a actuar como si no sintiera que acababa de cometer otro error más grande que el anterior. Solo estoy cansada, murmuré, apartándome lentamente, dándole la espalda antes de que pudiera hacer más preguntas, antes de que pudiera ver el conflicto en mi expresión. Subí las escaleras con la sensación de que mis propios pensamientos me perseguían, de que el aire de la casa se hacía más denso con cada paso, de que no había forma de escapar de lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Pasé el resto de la tarde evitando cualquier reflejo, cualquier superficie que pudiera mostrarme el rostro de una mujer que no reconocía. Traté de concentrarme en lo cotidiano, en las tareas pendientes, en cualquier distracción inútil, pero cada vez que me obligaba a enfocarme en algo, mi mente regresaba al mismo punto. A él. Al final del día, cuando la casa comenzaba a oscurecerse y el silencio se volvía más pesado, lo vi. Estaba apoyado en el marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y una expresión que me desarmó por completo. Su mirada no era inquisitiva, no me reprochaba nada, no exigía explicaciones. Pero lo entendí de inmediato. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que estaba huyendo de lo que sentía. Y lo peor de todo, sabía que no podía evitarlo. El aire entre nosotros cambió, se hizo más espeso, más denso, más cargado de algo que ya no intentaba disimular. No eran solo miradas fugaces, no eran solo silencios demasiado largos, no era solo la tensión invisible flotando en el ambiente. Era algo más. Algo que él ya no se molestaba en ocultar. Sus ojos eran diferentes cuando se posaban sobre mí, más intensos,
más firmes, más conscientes de lo que hacían. No apartaba la vista cuando yo lo sorprendía mirándome, no disimulaba cuando el contacto entre nosotros duraba más de lo necesario, no hacía nada para suavizar el peso de su presencia. Era un desafío. Lo entendí cuando su mano rozó mi hombro con la excusa de alcanzarme un vaso en la cocina, cuando su voz bajó de tono cada vez que hablaba cerca de mí, cuando el espacio entre nosotros se reducía hasta convertirse en una distancia casi inexistente. No era accidental. No era inocente. Y lo peor de todo era que yo tampoco podía ignorarlo. Cada toque, cada roce, cada palabra pronunciada en un susurro dejaba un eco en mi mente, un eco que crecía con cada día que pasaba. No estaba escapando. Me decía a mí misma que podía controlarlo, que no importaba, que todo estaba en mi cabeza, pero cada vez que su piel rozaba la mía, cada vez que su mirada se clavaba en la mía con esa intensidad que me dejaba sin aliento, mi cuerpo me traicionaba. No era solo él. También era yo. Los días pasaban y el juego se volvía más evidente. Me observaba y yo lo sabía. Me movía por la casa con la sensación constante de que estaba siendo analizada, medida, estudiada en cada movimiento. Lo hacía a propósito. Lo vi en su media sonrisa cuando pasaba junto a mí y su mano apenas tocaba mi brazo. Lo sentí en su respiración demasiado cerca cuando se inclinaba para decir algo innecesario. Me estaba esperando. No presionaba, no hablaba de más, no intentaba nada, pero su actitud lo decía todo. No tenía prisa. Sabía que no la necesitaba. La noche en que desperté, el ambiente estaba cargado con algo distinto. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio pesado que no parecía natural. Me giré en la cama, incómoda, con la sensación de que algo no encajaba. Entonces escuché el ruido. Suave. Apenas un murmullo en la noche. Me senté lentamente, con el corazón latiéndome en el pecho, y caminé descalza hasta la ventana. Corrí la cortina con cuidado y lo vi. Estaba ahí. De pie en el jardín, con un cigarro entre los dedos, con la luz tenue de la luna iluminándole el rostro. No se movió. No parpadeó. Solo me miró. El humo ascendía lentamente, su pecho subía y bajaba en un ritmo tranquilo, y su expresión era indescifrable. No había agresividad en su postura, no había exigencia en su mirada. Solo una certeza. Lo observé con el cuerpo tenso, sin saber qué hacer, sin saber qué significaba esa escena, sin entender por qué se sentía tan imposible apartar la vista. No se iba a detener. Y yo no estaba segura de que quisiera que lo hiciera. El peso de su mirada seguía en mi piel como una marca invisible, persistente, imposible de ignorar. Pasé la noche dando vueltas en la cama, tratando de racionalizar lo que había visto, convenciéndome de que no significaba nada, de que no importaba, de que no estaba atrapada en un juego que se volvía más peligroso con cada día que pasaba. Pero sabía que estaba mintiéndome. Sabía que esto tenía que terminar. No podía seguir así, no podía permitir que esto se extendiera más, no podía darle espacio a algo que no debía existir. Me repetí esas palabras mientras bajaba las escaleras esa mañana, con el corazón acelerado, con las manos frías, con la decisión firme en mi cabeza. Hablaría con él. Lo frenaría. Ponería un límite. Lo encontré en la cocina, de pie junto a la cafetera, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido, como si no hubiera estado ahí, de pie en el jardín, mirándome con esa expresión que me había dejado sin aliento. Su calma me desquició. ¿Cómo podía actuar con tanta naturalidad? ¿Cómo podía fingir que no estaba jugando con mi mente, con mi control? La noche anterior nunca hubiera ocurrido, como si no hubiera estado ahí, de pie en el jardín, mirándome con esa expresión que me había dejado sin aliento. Su calma me desquició. ¿Cómo podía actuar con tanta naturalidad? ¿Cómo podía fingir que no estaba jugando con mi mente, con mi control, con mi cordura? Sentí la rabia abrirse paso dentro de mí, pero la escondí bajo una expresión neutra. Me acerqué, me detuve a su lado, demasiado cerca para fingir que esto era una conversación casual. Tenemos que hablar, solté, con una voz que sonó más tensa de lo que había planeado. No reaccionó de inmediato. Se tomó su tiempo, bajó la taza de café lentamente, levantó la vista y me miró. No respondió. No dijo nada. Simplemente esperó. Ese silencio, más que cualquier palabra,
Fue suficiente para hacerme sentir que estaba perdiendo el control de la conversación antes siquiera de haberla comenzado. Tragué saliva y continué. Esto tiene que parar. No sé qué intentas demostrar, pero no voy a seguir con esto. No voy a permitir que esto se convierta en algo más. Mi voz era firme, pero algo en mí temblaba. Sabía que no debía darle oportunidad de responder, sabía que tenía que cortar esto de raíz. Pero entonces dio un paso adelante. Uno solo. Suficiente para que mi espalda tocara la encimera, suficiente para reducir la distancia entre nosotros hasta un punto que hacía que el aire se sintiera más pesado, más espeso, más peligroso. No me tocó. No dijo nada. Pero sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me dejó sin escape. Era un desafío. Un juego que él sabía que estaba ganando. El tiempo se ralentizó. Sentí su respiración, su calor, su presencia volviéndose casi sofocante. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que me estaba probando. Sabía que si yo no me movía, si no rompía el momento, él tampoco lo haría. Esperaba que yo me rindiera. Y por un segundo, sentí que lo haría. Pero entonces, antes de que el silencio se rompiera, antes de que la tensión se convirtiera en algo más, antes de que yo pudiera entender qué estaba ocurriendo dentro de mí, aparté la mirada. Lo hice sin pensarlo, sin quererlo, como un instinto de supervivencia, como si al hacerlo pudiera escapar de lo que estaba a punto de suceder. Me giré, me alejé con pasos rápidos, con el pulso descontrolado, sintiendo su mirada en mi espalda mientras me marchaba. Sabía que esto no había terminado. Sabía que esto no era el final. Y lo peor de todo, sabía que él también lo sabía. El aire en la habitación era sofocante, denso, cargado de un silencio que lo decía todo sin necesidad de palabras. No había espacio para excusas, no había posibilidad de fingir que esto era un malentendido, no había forma de ignorar lo que estaba ocurriendo. Habíamos cruzado una línea invisible hace mucho tiempo. Y ahora estábamos aquí, frente a frente, en una habitación cerrada, sin testigos, sin distracciones, sin nada que pudiera servir como barrera entre lo que sentíamos y lo que estábamos a punto de hacer. Sabíamos que esto estaba mal. Pero ninguno de los dos se movió para detenerlo. Él estaba a solo unos pasos de distancia, con la espalda apoyada contra la pared, observándome con la misma calma peligrosa de siempre, con esa paciencia que me desquiciaba, con esa certeza en la mirada que me hacía sentir atrapada en algo de lo que no podía escapar. Yo debería haberme ido. Debería haberme alejado. Debería haber dicho algo, cualquier cosa, alguna frase que restableciera el equilibrio, pero en lugar de eso, me quedé allí, clavada en el suelo, con el pulso desbocado, con la piel ardiendo, con la sensación de que todo a mi alrededor se difuminaba y solo quedábamos nosotros dos. Él dio un paso adelante. Uno solo. Pero no necesitaba más. Podía sentir su presencia envolviéndome antes incluso de que me tocara, podía sentir su respiración mezclándose con la mía en el aire espeso de la habitación. No me moví. No retrocedí. No me obligué a romper el momento. Su mano se alzó lentamente, rozando apenas mi muñeca, un contacto ligero, apenas perceptible, pero lo suficiente para que mi cuerpo se tensara como si me hubieran atrapado en un abismo del que ya no podía salir. Sabía que si no decía algo ahora, si no me apartaba en este instante, si no encontraba la fuerza para poner fin a esto, ya no habría vuelta atrás. Pero no lo hice. No me aparté. Sus dedos se deslizaron suavemente por mi piel, subiendo por mi brazo, dejando un rastro de calor que me quemaba, que me confundía, que me destruía desde dentro. Sabía lo que venía después. Sabía que no tenía excusas. Sabía que no podía engañarme más. Sus ojos descendieron hasta mis labios, y mi respiración se volvió más inestable, más errática, más peligrosa. Y entonces sucedió. El beso. No hubo duda, no hubo vacilación, no hubo espacio para el arrepentimiento. Sus labios se encontraron con los míos en un instante que pareció suspendido en el tiempo, en un beso que no tenía justificación, que no tenía lógica, que no tenía salvación. No lo detuve. No lo rechacé. No hice nada para impedirlo. Pero antes de que pudiera procesarlo, antes de que el mundo dejara de girar, antes de que pudiera siquiera aceptar lo que acababa de hacer, la puerta se abrió de golpe. Nos descubrieron. El sonido de la puerta golpeando contra la pared fue como un disparo,
Una explosión que sacudió cada fibra de mi cuerpo y rompió en 1000 pedazos el momento que acababa de ocurrir. Sentí el vértigo en el estómago antes siquiera de girarme, antes de ver el rostro de quien nos había descubierto, antes de enfrentar la verdad de lo que acabábamos de hacer. No era una pesadilla. Era real. Él se separó de mí con la misma calma con la que me había besado, sin sobresaltos, sin culpa, sin el más mínimo rastro de arrepentimiento en su rostro. Yo, en cambio, sentí el mundo derrumbarse bajo mis pies, sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo, sentí como el silencio que se formó en la habitación se volvía más insoportable que cualquier grito, que cualquier reproche, que cualquier insulto. No hubo palabras. No las necesitaban. Mi esposo estaba de pie en el umbral de la puerta, inmóvil, con una expresión que no había visto nunca, con el rostro endurecido por algo más grande que la furia. No dijo nada. No preguntó, no exigió explicaciones, no levantó la voz. Simplemente nos miró. Un instante eterno, una eternidad de segundos en los que yo deseé desaparecer, en los que sentí que el aire me quemaba por dentro, en los que supe que todo lo que había construido, todo lo que había sido mi vida hasta ese momento, se estaba desmoronando. Y entonces, sin una sola palabra, sin un gesto de rabia, sin siquiera mirarme una vez más, se dio la vuelta y se fue. El eco de sus pasos en el pasillo fue el sonido más doloroso que jamás había escuchado. Un sonido vacío, definitivo, que me dejó paralizada, que me hizo comprender, con un peso insoportable en el pecho, que lo había perdido todo. Intenté reaccionar, intenté moverme, intenté detenerlo, pero mi cuerpo no respondió. No podía hacer nada. No sé cuánto tiempo pasó antes de que sintiera su mirada sobre mí. Él seguía ahí. De pie, observándome con esa misma expresión de siempre, con esa tranquilidad que me destrozaba, con esa certeza en los ojos que me decía que había esperado este momento. No había sorpresa en su rostro, no había culpa, no había miedo. No se arrepentía. Y lo peor de todo es que yo tampoco sabía si lo hacía. Porque en medio del desastre, en medio del caos que acababa de desencadenar, en medio de la certeza de que mi vida jamás volvería a ser la misma, había algo más enterrado bajo el peso de la culpa. Algo oscuro. Algo peligroso. Algo que no podía nombrar. Algo que aún no terminaba. Todo se derrumbó más rápido de lo que pude procesar. No hubo gritos, no hubo peleas, no hubo súplicas ni explicaciones. Solo vacío. Mi esposo recogió sus cosas en silencio, sin mirarme, sin detenerse, sin demostrar rabia ni dolor. Solo indiferencia. Se movía con precisión, como si ya hubiera tomado su decisión mucho antes de descubrirnos, como si lo que había visto solo hubiera sido la confirmación final de algo que en el fondo ya sabía. Yo lo observé en la puerta, incapaz de decir nada, incapaz de detenerlo, incapaz de hacer algo más que ver cómo mi vida se desmoronaba en cuestión de minutos. Se fue sin mirar atrás. El peso de lo ocurrido se extendió como una sombra sobre todo lo que me rodeaba. No fue solo su partida, no fue solo la ausencia de su voz en la casa o el eco de sus pasos desapareciendo para siempre. Fue la forma en que todo a mi alrededor cambió. Los vecinos dejaron de saludarme con la misma cordialidad de siempre, sus miradas se volvieron más largas, más curiosas, más afiladas. Sabían algo. No sé cómo, no sé cuándo comenzó, pero lo sentía en cada conversación interrumpida cuando entraba a una tienda, en cada gesto evitado cuando cruzaba la calle, en cada silencio incómodo cuando alguien pronunciaba mi nombre. Mi reputación estaba destruida. No me atrevía a preguntar. No me atrevía a enfrentar la realidad. Pero cada mirada, cada murmullo, cada ausencia de mis antiguas amigas me decía que ya no era la misma para ellos. Ya no era la mujer respetable. Ya no era la esposa perfecta. Ahora era otra cosa. Algo de lo que se hablaba en voz baja. Algo que se susurraba detrás de las puertas cerradas. Pero la peor parte no fue eso. Fue él. Seguía ahí. Moviéndose por la casa con la misma seguridad de siempre, con la misma presencia que lo hacía imposible de ignorar. No me dijo nada. No se disculpó. No intentó justificarse. Y eso lo hacía aún peor. Porque en su mirada no había culpa. Solo triunfo. Sabía que esto pasaría. Sabía que yo no podía escapar. Y cuando finalmente llegó el día en que decidió marcharse, lo hizo con la misma calma con la que había llegado.
No hubo despedidas, no hubo dramatismo. Solo tomó su maleta, abrió la puerta y caminó hasta el coche, sin prisa, sin vacilación. Yo lo observé desde la entrada, con los brazos cruzados, con el pecho oprimido por algo que no sabía describir. Quería que se fuera. Pero al mismo tiempo, sabía que cuando lo hiciera, todo estaría realmente terminado. Se detuvo antes de abrir la puerta del coche. Giró lentamente la cabeza y me miró. Su expresión era serena, sus ojos cargados de esa intensidad que había logrado romperme poco a poco hasta dejarme vacía. Sabía lo que iba a decir antes de que abriera la boca. Tú misma lo elegiste. Luego subió al coche, encendió el motor y se alejó, sin mirar atrás. Me quedé allí, viendo cómo desaparecía en la distancia, con el peso de sus palabras resonando en mi cabeza.